¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy aquí Ulises Campos, hoy de nuevo, aquí en Charla de Cine, en este caso hoy en nuestro formato de live studio, donde vamos a tener un tema muy interesante hoy, pero bueno, qué placer saludarlos. Si me ven distraído un poquito, por eso es justo porque estoy aquí gestionando mi estudio en vivo y pues todavía me estoy acostumbrando. Ya lo dije creo que la vez pasada que hice uno y tiene su chiste esto, entonces pues nada, hay que aprender a controlarlo y listo. Pero qué gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Ahora, porque se me antojó la misión, una misión que podría ser importante para algunos, que es la de, pues ir a un tema que ya sabemos que por ahí se viene la serie de El Señor de los Anillos, esta serie que está pues manejándose con mucho secretismo por parte de Amazon, que se han manejado pues básicamente a milímetro toda la información que se ha filtrado o que se sabe hasta ahora. Así que en este video vamos a hablar un poquito pues sí de la serie del Señor de los Anillos, de qué es un poco el contexto en el que se da toda esta expectativa, la película, si va a tener algo que ver, lo que ya se sabe de la línea temporal, eso no, bueno, lo mismo, la misma pregunta, si eso no un remake o de qué contenido va a tener, si se sabe cuándo va a salir, cuántos episodios, por qué esta comparación un poco a priori y ya adelantada con Game of Thrones, que hay alguna obsesión porque Game of Thrones dejó la vara muy alta y ahora hay que comparar a todas las series con Game of Thrones. En fin, y bueno, el origen, reflexiones sobre también El Señor de los Anillos, las posibles tramas que puede tener la serie, todo eso y yo que creo que hasta un poco más. Voy a tratar de tocar hoy aquí en este live studio, que aunque no es realmente live porque lo estoy grabando, pues no es editado, lo estoy haciendo literalmente como una sesión de grabación sin corte, sin edición. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo nos sale. Tengo aquí algunas imágenes y todo que nos den pie para iniciar la conversación, pero vamos un poco por partes. A mí este tema porque me apasiona mucho. El Señor de los Anillos, por supuesto, para muchos es ya cultura pop. Las películas ya han estado ahí por ya algún tiempo, ya son clásicos, algunos ya han leído hasta los libros. Para mí todo esto empezó hace muchísimo tiempo, por ahí de los 80s, cuando realmente yo estaba bastante chavito y que se acercó a mí este libro. Empecé a leerlos todavía informalmente y por ahí a pedacitos antes de los 10 años. Y por ahí de los 12 a los 15 años, en los 90s, leí los tres libros varias veces, incluyendo El Hobbit, también El Silmarillion. Y bueno, creo que no hay duda que es una novela, es una película que en mi caso marcó mi vida. Bueno, todo empezó inclusive por ahí de los 98, 97, cuando ya había rumores de que estaba en filmación la película del Señor de los Anillos. Y por primera vez para alguien como yo, que solo había leído los libros y que me parecían fascinantes, existió la posibilidad de saber cómo iba a lucir, en este caso, toda la imaginación de El Señor de los Anillos hecha una película. Eso, vaya que es algo que en mi caso fue súper el factor que me hizo interesarme muchísimo más, inclusive seguir la película desde que estaba el casting, saber por ejemplo cosas muy interesantes como que incluso hasta Sean Connery fue considerado para el papel de Gandalf, cosas de esas que posiblemente son datos curiosos, y hoy día ya nada más para estar un poco de morboso porque obviamente no fue Sean Connery, pues Gandalf. Otro que se le consideró también para el papel de Gandalf fue Al Pacino. Bueno, ese tipo de cosas, no es tanto irnos nada más por el lado del casting, sino que realmente es un contenido que para mí excede muchísimo y que pues como decía es parte de la cultura pop, es parte también de las películas de culto y es tremendo como novela. Creo que no muchos saben que al Señor de los Anillos incluso se le ha considerado o se le ha llegado a llamar
como la novela, no estamos aquí comparando, no voy a comparar aquí la Biblia ni nada, pero la novela, hablando nada más de este género, al Señor de los Anillos se le considera posiblemente como la novela más grande de todo el siglo XX, y eso no es poquito. Inclusive escritores contemporáneos de Tolkien como C.S. Lewis, que escribió las Crónicas de Narnia, y otros han pues valorado la obra de Tolkien inclusive al mismo nivel que, por ejemplo, un Homero de la Ilíada y la Odisea, y eso es algo que pues no se dice de cualquiera. La obra de Tolkien sí que ha trascendido. Hoy día incluso pues es conocido por otros trabajos que ya continuó su hijo, el hijo de Tolkien, Christopher Tolkien, quien murió hace poco a los 94 años, justo después de haber lanzado uno de sus últimos libros, que son por supuesto continuaciones o continuidad que se le dio a textos que había dejado Tolkien inconclusos, los famosísimos cuentos inconclusos. Estos cuentos que por ahí tocan historias que muchas veces no tuvieron un fin, o que pueden tener hasta finales alternativos o desarrollos diferentes dependiendo de los manuscritos. Esto es algo que Christopher Tolkien antes de morir se dedicó a hacer un compendio, a darle sentido, a hacer alguna cosa para darle una mejor flujo a la historia, a rellenar cosas que no teníamos claras de momento. Por ejemplo, no muchos saben que el Silmarillion, aunque fue escrito por Tolkien, ya no fue terminado por él, sino por su hijo, por Christopher Tolkien, quien fue quien realmente terminó de editar el Silmarillion. Y pues yo creo que incluso tal vez mucho de lo que está en ese libro pueda ser el contenido ahora de esta nueva serie de El Señor de los Anillos. Eso sí que podría estar interesante, y vamos a explorar un poquito pues eso, qué podrían ser estas historias que estarían contenidas en este caso, pues sí, en esta serie. Para eso vamos un poco a repasar pues varios aspectos. Lo primero que me gustaría tocar es sobre todo el tema de que sí, la Amazon ha apostado por esta serie y por este contenido, está apostando durísimo, pero mucho, 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 porque pues se sabe a la fecha que Jeff Bezos tan solo en la puja que tuvo en este caso Prime con Netflix para poder tener los derechos de El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, entiéndase la obra de Tolkien, porque otra cosa que me parece oportuna aclarar es que El Señor de los Anillos, la serie, que por cierto aquí tenemos una imagencita que salió hace poquito y que ya es oficialmente una de las primeras imágenes de la serie, y que el análisis de esta imagen ya puso a todos los fans y seguidores de Tolkien un poco a descifrar pues qué es lo que está embebido en esta escena, que se presume sea de los primeros 2 episodios de la serie, que sea una especie como de prólogo. La serie, hay que saber, va a tener pues 9 episodios. 9 episodios, que ahora esto lo podemos incluso mostrar. Esto los menciona inclusive el sitio de IMDb. Y esto es algo que la verdad a mí me tiene bastante emocionado. Ya es de hecho la medianoche, todos deben estar dando el grito en el Zócalo, pero yo estoy dando un poco pues un grito de felicidad ya a un poquito menos de un año de que se estrene esta serie, porque esta serie se va a estrenar nada más y nada menos que el 2 de septiembre del próximo año. Y para eso, bueno, veamos aquí un poquito los datos. Aquí estamos en la página de IMDb, y por supuesto por acá tenemos el dato frío de que efectivamente el 2 de septiembre del 2022 esta serie verá la luz. Y eso sí que es emocionante. Pero como decía, Amazon no se la ha querido poner fácil a nadie, y pues básicamente no está dando muchos detalles. Todo se ha manejado con mucho secretismo, aunque la serie ya tiene en producción un tiempo. Básicamente no están dando detalles. Lo que dieron fue muy a cuentagotas. Incluso la otra cosa que no sé si ya la mencioné, pero y si no, perdón, es que
esta serie es muy probable, para mí, en mi opinión, creo que esta serie ni siquiera se va a llamar El Señor de los Anillos. Esta serie se va a llamar, no lo sé, va a tener otro nombre, pero es muy claro que para este momento, y como decía, un dato que es bastante interesante, que se los quiero compartir, y es nada más la cantidad de dinero que se tiene ya invertido en la serie, es algo desorbitante, pero por mucho. Es Jeff Bezos que, como decía, se puso un poco a hacer la puja, a querer quedarse un contenido que pudiera superar todo lo que se ha hecho, por ejemplo, con lo que se ha hecho con Game of Thrones, lo que se ha hecho pues con otras series, sobre todo con Game of Thrones, porque esa es literalmente a la que hay que destronar. Pero bueno, esa serie, la de Game of Thrones, sabemos muchos lo que costó, el impacto que ha tenido mediáticamente hablando. No hay duda de lo impactante que es Game of Thrones. Pero vamos ahora a estos números. Eh, Tan solo 250 millones de dólares fue lo que pagó en este caso Prime por quedarse los derechos de El Señor de los Anillos. Pero de vuelta, El Señor de los Anillos no como la trilogía que conocemos de los libros y de las películas, porque creo que ahí hay un error pensando que esto va a ser un remake. Esto no va a ser para nada un remake. Lo que se sabe, y que es algo que es bastante interesante, es que esto va a ir por lo menos unos 10.000 años antes de los hechos que conocemos en El Señor de los Anillos, porque es algo que aquí vale la pena destacar, precisamente que la obra de Tolkien es muchísimo, pero muchísimo, y no me voy a cansar de decirlo, muchísimo mayor al mismísimo Game of Thrones, del cual soy fan. Es muchísimo mayor en valor literario que cualquier cosa pujando y poniéndose rojo de J.K. Rowling con Harry Potter. Es más grande que lo que sea, porque no hay que olvidar que pues los libros del Señor de los Anillos, la obra de Tolkien, quien aunque llegó a escribir algunas otras cosas, pues básicamente, o lo que se sabe es que toda su vida escribió acerca de la Tierra Media. Lo quiero volver a decir, toda su vida escribió acerca de la Tierra Media, y aunque sí dedicó alguna que otro tiempo para escribir alguna otra cosa, adaptaciones del cuento de Beowulf, o también alguna adaptación del cuento del Caballero Verde y Sir Gawain, que por cierto es una peli que acaba de salir y que está muy buena, posiblemente la vean pronto también reseñada y la crítica en Charla de Cine. Pero de vuelta, la obra de Tolkien sí que es algo grande, y luego con la labor de su hijo de darle continuidad a su obra en los cuentos inconclusos y todo eso, obra que recientemente todavía salió antes de la muerte de Christopher Tolkien, es que es algo que de verdad está fuera de cabeza. No hay forma de tener, de entender esa dimensión. Pero es que de verdad es que es asombroso. Ahora con esta inversión, que como decía es una inversión grande, choncha, de tan solo 250 millones de dólares para comprar los derechos de poder hacer la serie. Claro, esto venía con una serie de condiciones. La Tolkien Estate, que finalmente decidió vendérselo a Prime y no a Netflix, los derechos de la serie, le ha puesto bastantes condiciones que me parece que son más a favor que en contra. La Tolkien Estate básicamente pues es una compañía que respalda los intereses de la familia Tolkien y de la obra de Tolkien, porque ahora que Tolkien ya tiene décadas muerto, y que también ya está ahora fallecido su hijo, que esto es una pena grande, pero bueno, tampoco es que podría ser inmortal. Lo lógico es que todo esto está protegido por derechos y hay lineamientos muy claros para poder llevar a cabo este proyecto. Ellos no están comprando los derechos específicamente de un libro, de una historia. Están comprando los derechos de poder llevar fuera de hecho de lo que es El Señor de los Anillos. Por eso estoy seguro de que altamente esta serie no se va a llamar El Señor de los Anillos, porque temáticamente no va a tener que ver con los hechos del Señor de los Anillos, o por lo menos lo va a llevar a años
muchísimo, muchísimo atrás, donde por ejemplo puede haber historias como lo que decía el Silmarillion. De entrada, pues si volvemos un poquito a lo que son las imágenes y eso, pues bueno, tenemos que poner mucha atención en oh, perdón, en esto, en esta imagen. Esto se presume que sea Valinor. Valinor, donde aquí se puede ver, por ejemplo, los árboles que están ahí al fondo. Vamos a hacer un zoom un poquito de eso para que quede bien, bien claro, porque sí que es interesante. Esto. Por ejemplo, otra de las cosas que se ha debatido mucho es ¿quién es este personaje que está aquí? ¿Quién es ese? ¿Quién? No se sabe si es él, si es ella. Se está especulando si pudiera ser Galadriel. Galadriel, ya sabemos todos, es una elfo, es inmortal y probablemente haya tenido alguna presencia en esta época. Y lo que se ve ahí al fondo, como les decía, esto de los árboles que se ven aquí al fondo, que hacen para los que saben un poco más y conocen de los nombres y todo de este universo, pues básicamente son Telperion y el otro árbol, ay, se me fue el nombre, pero puede ser Valinor. Se está especulando mucho de realmente cuándo va a transcurrir esto, en qué época y cuáles son las historias que va a tocar. Por ahora, lo que yo sé es que esto es básicamente pues una especie de prólogo de la serie. Esta imagen se presume que sea de los 2 primeros episodios, donde efectivamente se vaya hacia a retratar todos los hechos de Valinor y así. Porque es que Tolkien de verdad que escribió muchísimo. Uno podría pensar que ya es suficiente con haber escrito El Hobbit, que por cierto se escribió en 1917 y Tolkien lo escribió al regreso de la Primera Guerra Mundial y se lo dedicó a su hijo, a Christopher Tolkien. Y después pasan décadas en lo que él desarrolla muchísimo al respecto de la obra del Señor de los Anillos, y es hasta 1956 que se publica. Y eso pues también es algo bastante interesante. Pero por ejemplo, bueno, ya aquí un poco viendo también quién va a ser el cast, como va apareciendo. Él es Joseph Mawle, que ya está también confirmado para estar en la serie. No se sabe todavía qué personaje va a ser. Básicamente los personajes, solo algunos sabemos quiénes van a ser, pero yo creo que Joseph Mawle, que en Game of Thrones es Uncle Benjen, pues bueno, está aquí de regreso para esta serie. Y quién más por aquí tenemos, también, bueno, aquí una cosa que vale mucho la pena destacar es que todo este mundo, antes de su concepción, fue un mundo que primero tuvo que ser dibujado. En ese mundo que primero tuvo que ser dibujado conceptualmente, pues tiene a la mano de sobre todo dos ilustradores, uno principalmente, que es los que se dedicaron a darle pues toda la textura y cómo iba a lucir el mundo del Señor de los Anillos más allá de la imaginación. Porque de vuelta, esto cuando yo leí los libros entre los años 90, me parecía, bueno, ¿y cómo lucirá Gandalf? ¿Y cómo serán los orcos? Y me tenía pensando todo el tiempo cómo es que iba a lucir de verdad este mundo. Estas son ilustraciones, por ejemplo, esto que estamos viendo, estos orcos, son ilustraciones de Alan Lee. Alan Lee es probablemente quien más y tal vez mejor ha ilustrado a Tolkien a través de los años, y él fue quien participó junto con otros artistas como John Howe en el diseño de producción del Señor de los Anillos, para poder dar un concepto a la visualización de cómo luciría cada una de las escenas, personajes, etc. Esta es otra de esas escenas, por supuesto están aquí. De verdad que es un trabajo increíble. Yo estas ilustraciones las vi precisamente mientras toda la parte de preproducción se estaba llevando a cabo del Señor de los Anillos.
y la verdad es que sí fue algo impactante cuando ya empecé a ver alguna que otra imagen. Esta, por ejemplo, es de los videojuegos de Shadow of War, que también han hecho y explotado mucho de la historia, más allá de que los juegos son buenísimos, me parece. También tienen una historia que podría llegar también a desarrollarse quizá en la serie. Es decir, no sabemos nada de por dónde va a ir la serie todavía, y creo que esa es una de las cuestiones por las que inclusive el nombre se mantiene simplemente como nada más El Señor de los Anillos a secas y ya, porque revelar algo a través del nombre podría dejar claro cosas que todavía seguro Prime no quiere que se ventilen, como realmente por dónde va a ir la historia. Por ejemplo, esta ilustración, este personaje que está aquí es Turin Turambar, que también aparece en el Silmarillion. Y si por ejemplo la serie llega a tocar historias como esta, porque además la serie va a tener, ya se sabe que ya está aprobada una segunda temporada desde sin saber cómo les va a ir en la primera, y que además no solo va a tener 2, sino se pretende que tenga mínimo 5 temporadas. Esto no es ambicioso para nada y no es estirar como en otros casos, pues embarrar muy poca mantequilla en mucho pan o algo así, porque no, al contrario, el mundo de Tolkien, que tiene fuera, insisto, del Señor de los Anillos muchísimo, pero muchísimo detalle, mucho contenido, es algo que simplemente es desbordante. No hay forma de que los escritores se acaben, y eso me lleva a lo que iba a decir hace un momento. La Tolkien Estate le ha pedido a Amazon Prime que ellos, por ejemplo, no pueden cambiar, inclusive esto es algo que es bastante destacable, inclusive contra un Game of Thrones, donde a pesar de que George Martin estaba involucrado en la producción, él sí no podía tener mucha vela en el entierro, por decirlo de alguna manera, y muchas cosas que él le hubiera gustado plasmar diferente, la producción se las comió. Y bueno, finalmente creo que en el caso de Game of Thrones podríamos todos debatir de nuevo si el final es decente, si no, o si es un anime que realmente es como estrellarse en el piso y que la serie se echó a perder básicamente en la última temporada. Bueno, eso mismo no va a suceder con El Señor de los Anillos. Está clausulado que no puede ser así. Las historias se tienen que desarrollar lo más fielmente al contenido de los libros, cual sea que este vaya a ser. A mí me dan que hay tanta posibilidad de tocar historias y por donde vaya, que la verdad es que entiendo el secretismo, porque no quieren develar nada. Una historia como la de Turing sería grandiosa. Bueno, estos son todavía ilustraciones de Alan Lee, que por supuesto escenas que recordamos. Aquí está, por supuesto, El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, que otra cosa que no muchos saben, y que es algo que, o no sé si se dice muy seguido, pero El Señor de los Anillos tuvo una... Bueno, nada, quiero recalcar lo mismo que creo que se me estaba yendo. La serie del Señor de los Anillos va a costar tan solo la primera temporada, 465 millones de dólares. Esto es aproximadamente pues unas 6 veces o más veces lo que costó incluso la primera temporada de Game of Thrones, más lo que ya invirtieron en los derechos de que les permiten hacer contenido basado de Tolkien, otros 250, ya nos da un total de poco menos o poco más de 725 millones de dólares de algo que no ha salido. Parece que lo que quiere hacer Jeff Bezos es más bien enviar un cohete a la luna o algo así. Esto es oficialmente, tan solo para tener más o menos claro, en la película del Señor de los Anillos costó, la trilogía del Señor de los Anillos costó 300 millones de dólares, porque en realidad fue una sola producción, no fueron 3 películas, inclusive por ejemplo como las de Matrix, que la 1, la 2 y la 3 fueron 3 diferentes producciones. No, El Señor de los Anillos es una película que aunque se partió en 3, como Tolkien cuando llegó un día a
publicara la editorial, a que se publicara su libro, él no tenía 3 libros, él llegó con un solo tomo de El Señor de los Anillos y la editorial le dijo que lo mejor sería partirlo en 3. Eso es lo mismo que pasó con la película del Señor de los Anillos, y las 3 películas, que incluyen por supuesto las versiones extendidas y todo, costaron $300 millones. Ahora la primera temporada de esta serie, que insisto no se va a llamar El Señor de los Anillos, pero por asociación hay que llamarla así por lo menos ahora, va a tener un costo de $465 millones. Esto me hace pensar que desde el momento 1 vamos a ver algo grandioso, pero grandioso, porque es que es muchísimo. O sea, bueno, aquí de verdad que me hace pensar que sí, lo que quiere Amazon es sí mandar un cohete a la luna o algo así. Ellos lo que quieren asegurarse es que, y además me queda claro que así va a ser, es de que sea garantizado, simplemente garantizado al 100%, sin poder dejar, pero ni una duda, ni una, y quede claro, ni una duda, que esto vaya a ser de entrada el contenido audiovisual más caro de la historia del mundo, del planeta. O sea, es que no ha habido serie, no ha habido película, no ha habido nada más caro que esta serie. O sea, nada, pero nada. O sea, ya, y luego asumimos que estamos solos en el universo y que la Tierra es sola y que no hay vida extraterrestre, bueno, entonces quiere decir que es la serie más cara de todos los tiempos. Por cierto, ella también va a estar en el cast. Ay, se me fue su nombre. Cynthia Addai Robinson. Pero bueno, ya dio vuelta esto. Imágenes de Gondolin. Robert Aramayo, que también es mejor conocido, en este caso Peter Mulan. Bueno, creo que no están aquí ordenadas mis imágenes. Aquí Joseph Mawle de vuelta del cast. Otra imagen, ilustración de una de las historias del Silmarillion de Turin Turambar con Glaurung, donde este tipo de historias se toquen. Por ejemplo, una historia como la de Turin, que involucra todo un tema, es una tragedia básicamente esta historia y ese desarrollo, y es que solo puedo imaginar lo fascinante que va a ser. El Señor de los Anillos ya es fascinante. A mí me da pena a veces que muchos no quieran acercarse a este tipo de historias porque lo ven como si fuera simplemente fantasía y ya, cuando en realidad es muchísimo más que esto. Tolkien, que como decía, básicamente en su vida no escribió casi nada que no se tratara de la Tierra Media, se dedicó de hacer un mundo que muchos de los estudiosos de Tolkien tienen esas teorías que son un poco descabelladas, de que Tolkien quizá en realidad no se lo inventó, en realidad quizá tuvo acceso a ver este tipo de cosas a través de cualquier explicación, de un portal, de cosas que son en sí fantásticas, sí. Que Tolkien desarrollara un lenguaje, el Sindarin, que es el lenguaje élfico. Pero bueno, Tolkien, en realidad lo que quiero decir es que él no hizo un lenguaje para su historia, sino una historia para su lenguaje. Él primero tenía pues ya diseñado todo lo que es la gramática, la escritura. Es que eso no es poco, eso no está ni pujando en los libros de J.K. Rowling. Por cierto, yo no quiero decir que nada de lo que estoy hablando, ni de J.K. Rowling, ni de Game of Thrones, ni de George Martin, ni de cosas que han llegado a compararse con el Señor de los Anillos, es algo que yo esté despreciando, sino simplemente que honestamente y con todo lo que yo disfruté leer, porque sí lo leí, a mí me gusta no criticar algo si no lo conozco en profundidad, pues es que simplemente si no fuera por Tolkien no existiría una J.K. Rowling, no existiría un George Martin. Todos ellos tuvieron una influencia poderosísima de estos libros y seguramente les impulsó a querer hacer lo mismo, ese tipo de escritura que fuera exquisita a través del contacto con la lectura y con la obra de Tolkien. Por eso pienso que no hay forma de que ninguno, pero ahí sí ni todo Harry Potter licuado con todo Game of Thrones, que insisto son cosas que yo disfruté mucho, pero es que esto es simplemente superior. Cuando esta serie salga es que sí va a destronar simplemente
todo lo que hayamos visto. Y la cantidad de dinero invertida en esta serie me lo deja claro. Me deja claro que simplemente eso va a ser así. Ya están involucrados en la producción, por más de que la página no publica los que están en el staff, básicamente. Pero ya sabemos y ya se sabe por varias piezas y artículos que salen por varios lados que en la producción están muchísimos de los que estuvieron en El Señor de los Anillos, aunque el mismo Peter Jackson incluso se rumoraba que iba a estar en la producción. Bueno, él no va a estar, tampoco Fran Walsh o alguno de los escritores, pero es que se lo van a cuidar. O sea, creo que el factor continuidad, de cuidar los detalles, de tratar de llevar esto al mejor punto de escritura, al mejor guión, a la mejor fotografía, al top de cada una de las cosas que se puedan ver tanto al frente como detrás de pantalla, es que lo va a tener. Jeff Bezos no quiere esto como que sea una apuesta que él pueda perder. Él esto lo está invirtiendo para ganar, y me parece que simplemente va a ser así, que House of Dragon, que todo lo que salga no va a lograr el impacto que El Señor de los Anillos. Lo tienen muy claro, y yo creo simplemente que esto va a ser así y punto. No veo cómo pueda ser de otra manera. Va a ser contundente, de esas cosas que son contundentes y ya, que simplemente no hay cómo ganar. Es algo que va a llegar con aplanadora. Sí, no hay forma. La verdad es que no veo cómo esto vaya a ser menos que muy grandioso. Estoy emocionado. Falta pues un año para que, un poquito menos de un año, para que el 2 de septiembre empiece este rush. Seguro desde antes veremos algunos cortos, un avance, y quizás se revele ya el verdadero nombre de la serie. Que eso me va a parecer muy interesante. Yo no he escuchado, por más de que sigo a muchos otros canales y todo, que comenten eso, que yo no creo que el nombre de la serie vaya a terminar siendo, pero para nada, El Señor de los Anillos. Se va a llamar como algo que insinúe, pues digo, si me dijeran que se va a llamar El Silmarillion sería muy claro, o si me dijeran que se va a llamar La Caída de Gondolin también sería muy claro. Pero quién sabe, la verdad es que es algo que veremos. Por ejemplo, ella es Morfydd Clark. Morfydd Clark va a ser, es uno de los personajes que sí sabemos quién va a ser. Ella va a ser Galadriel. Galadriel, que por supuesto en la película fue interpretada por Cate Blanchett. Grandiosa, la narración, todo es muy bonito con Cate Blanchett. Y ahora Morfydd Clark, que recientemente la hemos visto, o yo la he visto en películas, por ejemplo, de terror como Saint Moth, una película buena, con una actuación muy buena de su parte, que me hizo tenerle más respeto. Pues también se me antoja que va a ser algo bueno para la serie de El Señor de los Anillos, sin duda. El resto del cast que por aquí va a ir saliendo, bueno, mientras hay otras ilustraciones, por supuesto, de Alan Lee, Nazanin Boniadi, ella, que creo que hoy día tiene una relación con Tom Cruise, me parece, también está en la serie. No se sabe también cuál va a ser su papel. En este caso también tenemos a algún otro que ha salido, por ejemplo, en la serie de Spartacus. En este caso él es Simon Mirrells, que justo aquí está en el papel que hizo para la serie de Spartacus. Va a también tener un rol en la serie del Señor de los Anillos. Bueno, y este es el cast completo, donde ahí arribita está José Baramayo, Nazanin Boniadi, Joseph Moll y algunos de los otros. El único ahí que, pues aquí ya creo que ya no ubico yo a otro, bueno, Morfydd Clark está por ahí. Pero creo que aquí lo importante es decir que más allá de que este cast sea o no conocido, me parece que la serie va a hacer por todos estos actores lo mismo que pues hizo Game of Thrones para los actores de la serie de Game of Thrones, donde antes no conocíamos a una Emilia Clarke, el mismísimo Jason Momoa, que sale también
de esta serie, y hay otros que, pues, Sophie Turner, bueno, obviamente Kit Harington, hacen su renombre por haber salido en esta serie y se volvieron muy famosos después de, bueno, yo creo que eso mismo va a pasar aquí. Entonces, no es que sea así como, uy, ¿por qué no los conocemos? Estos actores se van a volver bien famosos a través de esta serie. Seguramente me parece que va a estar bien escrita, va a estar, los diálogos van a ser seguramente poderosos, el contexto de las historias. Es que de verdad, Tolkien no dejaba nada que no tuviera muchísima profundidad. Puede también que se, como decía, que aborde quizá temáticas como la de los videojuegos, como en esta foto donde vemos a Talion, que está con Celebrimbor. Por lo menos esto es una de las partes que explota el videojuego, la historia de Celebrimbor, quien forjó el anillo y los anillos para Sauron. Esa es otra de las cosas que podrían ser las temáticas que desarrolle esta serie. Que por cierto, aquí es Juan Antonio Bayona, que es muy probable que esté dirigiendo bueno, él va a dirigir de hecho los 2 primeros episodios. La imagen que vemos, que ya es la primera oficial de la serie, es de uno de los episodios que va a ser dirigido, o que fue dirigido por Juan Antonio Bayona, director español, el mismo que dirigió El Orfanato, el mismo que dirigió de hecho algunos episodios de Game of Thrones y que lo hizo muy bien, como La Batalla de los Bastardos. Entonces, ya de entrada también por aquí, por la dirección, podemos ver que hay algo bastante prometedor. ¿Qué más? Bueno, aquí hay una imagen un poquito interesante. A mí esta imagen pues es la muerte de Aragorn. Es la muerte de Aragorn, aunque esto sí pertenece al Señor de los Anillos. Una reflexión de esta imagen que ahora pienso es que creo que no muchos saben, sobre todo si no se acercaron a leer los libros, es que El Señor de los Anillos, por lo menos el libro 3, El Retorno del Rey, que en la película, incluso en la versión extendida, cuando termina, no muchos saben que cuando esta historia termina ahí en el libro, eso es apenas la mitad. Y es bastante más largo el regreso a la comarca, y hay unas últimas páginas en el libro dedicadas justamente un apéndice a Arwen y Aragorn y su despedida. Y si no lo han leído, pues es una recomendación fuerte como para ir a leerlo, porque es uno de los pasajes más hermosos de toda la historia del Señor de los Anillos, que no solamente nos deja ver un poco más de la historia y de cómo es que se conocen Arwen y Aragorn, sino que al final su despedida, lo que platican, lo que se dicen, porque a Aragorn se le dio este don de poder elegir el momento de su muerte, y él puede y decide, por supuesto cuando ya es muy viejo, despedirse. Y no hay que olvidar que Arwen eligió una vida mortal por estar con Aragorn. Bueno, es que yo no puedo leer esa parte, esas 6 páginas que están al final del tercer libro del Retorno del Rey, de verdad sin echar algunas lágrimas, porque son diálogos tan bien curados, tan bien balanceados, de una potencia, de una belleza. Wow. Sí, no, me dan ganas hasta de ir por el libro y leerlo, pero bueno, no, eso quien quiera lo puede hacer. Es conmovedor, es una historia hermosa, y ese tipo de esencia que está embebido en muchas otras de las historias que rodean todo el desarrollo de la historia de la Tierra Media, van a estar en la serie de vuelta. Van a ser 10.000 años antes, por lo menos, en algún caso pues simplemente miles de años antes. Seguramente la serie irá en diferentes tiempos. Lo que vemos en la foto, que es Valinor, definitivamente estamos hablando de unos 10.000 años antes de la historia del Señor de los Anillos, donde hubo historias como esta que mencionaba de la caída de Gondolin, que son simplemente descomunales y que tienen una potencia, pues incluso en algunos casos tal vez hasta mayor en lo épico que el mismísimo Señor de los Anillos. O sea, esta es una foto, de hecho, una escena de la caída de Gondolin. La caída de Gondolin
Es una historia increíble de la ciudad élfica más protegida, inexpugnable por miles de años, a la cual no podía llegarse bajo... virtualmente imposible porque estaba protegida por encantamientos, encallada en medio de montañas. eh, Casi era un laberinto poder llegar ahí, y sin embargo hubo un momento en el que el Señor Oscuro de este momento de la historia de la Tierra Media logra infiltrarse, y así como estaban los elfos de seguros de que ese lugar era inexpugnable, pues les pone una que se vuelve épico, se vuelve una historia que raya en lo tragédico, donde vemos que no siempre ganan los buenos, donde aunque no es George Martin a lo Game of Thrones matando a todos sus protagonistas, simplemente la historia está muy bien contada, muy bien llevada, es algo exquisito, y en lo visual creo que esto va a ser enorme, nada se le va a comparar, de verdad. No hay forma de que yo le exagere, díganme que estoy loco, díganme que no puede ser, pero la verdad es que quien no se ha metido a darse un clavado a la obra de Tolkien, se lo han perdido. Se lo han perdido porque esto va más allá, insisto, de que si es nada más una historia de fantasía, es muchísimo más. No por nada, en verdad, la obra de Tolkien, sobre todo El Señor de los Anillos, se le ha considerado, pues sí, la mejor novela de todo el siglo XX. Y no es por nada. Efectos especiales de un coche. Bueno, también, bueno, alguno de los rumores que hubo con el casting fue que esta historia iría por el lado de Sauron, y Will Poulter, que se rumoró al menos por un tiempo iba a ser Sauron. Esto ya se sabe que no va a ser así, o por lo menos es lo que se sabe ahora. Él ya no va a estar. Por un tiempo era lo que parecía, pero ahora ya no, quién sabe. Y quién sabe si la historia vaya por el lado de presentarnos a un Sauron. Ya hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no. Va a estar buenísimo como sea, pero yo creo que sí va a tocar algo de eso. Y si no va a ser Will Poulter Sauron, estoy seguro que va a ser alguien más. Pero bueno, y esta es otra de las ilustraciones de la caída de Gondolin, que pues así como se ve, pues involucra a dragones. Es que de verdad no puedo. Bueno, ella también es una imagen hecha de Morphy Clark, ya personificada como Galadriel. Por supuesto, eso es un montaje. Ahí están tomando el rostro de Kate Blanchett y poniendo al de Morphy Clark, pero bueno, ya nos deja ver una idea de cómo podría verse ella como Galadriel. Esto es una ilustración, otra ilustración de Alan Lee, precisamente de Gondolin, donde aquí lo que vemos a este personaje que está allá abajito, él es Tuor. Esa historia involucrando a la caída de Gondolin y cómo él llega y descubre es que de verdad no quiero decir mucho. Bueno, nada de lo que diga va a poder considerarse spoiler con tanto tiempo que tenemos entre que salga la serie y cuál vaya a ser el desarrollo y cuál vaya a poder ser una de las tramas, porque tenemos la caída de Gondolin, tenemos la tragedia de Turin Turambar. Está también historias como la creación de los Silmarils, los hijos de Fëanor. Bueno, es que esa es una. Beren y Lúthien, wow. Si de repente la serie va por ahí, y es que tienen 5 temporadas, yo creo que inevitablemente veremos desarrollos en esta serie que van a volar la cabeza de todos aquellos que ya seguimos lo fantástico, que van a hacer que quien no se haya acercado a todavía, o que le tenga un cierto, vamos a llamarle por el momento, asco a todo el factor de, pues sí, de lo fantasioso y eso. No, es que yo no veo cosas de fantasía. ¿Cómo no? Esto va a volarse la barda por mucho. Va a ser algo que va a estar tan bueno que es que quiero que se entienda, esto no va a ser para niños. Por ahora ya hay algunos rumores de que dicen que obviamente tampoco la quieren hacer como una serie gore ni nada por el estilo, pero lo que sí estoy seguro es que no es una serie para niños. No va a rayar en lo Game of Thrones, donde pueda haber de repente desnudos o cosas que como la serie de Spartacus. No, es que esto, insisto, esto va a estar fino. Fino. Y ya, pero veamos qué más tenemos por aquí. Bueno, al queridísimo y grandiosísimo
Tolkien, que murió en 1973. Y bueno, cómo se le extraña. Su vida fue tan grandiosa, yo creo que como su obra, el amor que tenían él y su esposa Edith, que se volvió legendario, sus hijos, Christopher Tolkien retomando su obra, bueno. Y aquí tenemos a Robert Aramayo, que, Robert Aramayo, que será Beldor en la serie y que también lo tenemos de referencia porque él estuvo en Game of Thrones y él era el joven Ned Stark. Entonces, bueno, se me antoja que su personaje vaya a lucir algo parecido, quizá, no lo sabemos todavía. Es Max Baldry, otro de los que va a estar en el elenco de la serie. Una imagen de Beren y Lúthien, que por cierto está en la portada del libro de Beren y Lúthien que escribió Christopher Tolkien recientemente, poco antes de la caída de Gondolin. Se hizo una reedición dándole pues una continuidad y un contexto mayor a la historia de Beren y Lúthien, que eso está la primera vez que yo leí esto, está embebido en el Silmarillion como uno de los relatos que está en el Silmarillion. Y qué historia también es una... A mí esta historia se me hace que a Romeo y Julieta le da cachetadas, por más de que estamos hablando de valores literarios diferentes, pero es algo enorme. También si la serie va a tocar estas temáticas. Y de vuelta esta foto que como se me hace enigmática, está buenísima, muy buena. Wow, es que de verdad que es emocionante, muy emocionante. Esta ciudad que está ahí al fondo, que se antoja que sea algo así como una Gondor o algo así, no sabemos. Se dice que podría ser Eregion. Luego están los árboles ahí al fondo. Bueno, es que esto va a ser... Oh, por Dios. Y creo que ya le dimos la vuelta, pero a ver... bueno, ay, que tengo mucha emoción. Ya lo dije muchas veces, pero es que de verdad, o sea, con todo esto que está así, sabiendo ya lo grande que ha sido tan solo para la industria del cine El Señor de los Anillos, lo que costó, lo que recaudó por muchísimo, pero muchísimo más, fue un éxito rotundísimo, que estas películas, entre las tres, que insisto, fueron filmadas de un solo jalón, suman 17 Óscares. 17 Óscares. O sea, eso, lo mismo. Tal vez no todos quieran respetar a los Óscares o entendamos lo que luego por ahí se reflexiona, que son politizados y todo, pero siguen siendo el máximo referente. Y no hay material visual que tenga más premios, más películas en la historia del mundo y luego entonces de la humanidad y del universo, más grande que El Señor de los Anillos, pésele a quien le pese. Así de plano, sí, es grandiosa El Señor de los Anillos, es grandiosa. Si no la han visto deberían de verla, vencer los prejuicios ya de una vez por todas y darle chance a estas películas largotas, pero que son un agasajo total de personajes, de profundidad, del porqué de esto y porqué de aquello. Y estos personajes y este nivel de fantasía y este nivel de composición y este lenguaje y este paralelismo con muchas cosas de la historia que hizo Tolkien, bueno, es que viene muy grande. La verdad es que a mí me tiene muy emocionado, ya lo dije varias veces y no lo voy a dejar de decir. Es de lo más bonito que podemos ver. Y, por ejemplo, yo creo, aquí vamos a ver unas imágenes del videojuego. Yo creo que esto es un poco de lo que se me antoja que pueda suceder. Esto son imágenes del videojuego. En la parte cinemática me parece que este es Shadow of War. Sí, creo que sí, sí, Shadow of War, donde aquí vemos a Celebrimbor siendo tentado por el personaje, que esta es una imagen, yo no sabía que así podría lucir, pero que viene a por ahí, este es Sauron. Dando un poco una explicación a algo que
todos nos preguntábamos, bueno, ¿y a qué hora y cómo se hicieron en este caso pues los anillos? Sauron embauca a Celebrimbor para que le ayude a hacerlos, bueno, y todo eso está plasmado aquí, ya veremos qué tal, pero de verdad esto se me antoja como que va a ser enorme. Me gustaría que esto fuera realmente en vivo para poder estar leyendo comentarios de ustedes qué opinan. Yo lo que pienso es que estos en medio de que todavía falta un rato y seguramente se van a ir liberando cositas más allá de lo que ya conocíamos como los mapas, como todo eso, me parece que pues va a haber muchos de estos videos seguramente donde volveremos a tocar el tema. Ahora se me antojaba hacerlo pues un poco para decir, bueno, qué es lo que ya se sabe de la serie, que cuáles son, como decía, nuestros posibles sospechosos para desarrollo de trama. Wow. Bueno, esto, por cierto, los videojuegos, qué bien lo hicieron. Esto luce muy bien. Todo esto tiene. Y también este tipo de historia. Que yo jugué el videojuego, seguro varios de ustedes lo jugaron o alguien lo ha jugado por ahí. Es también un gran desarrollo. Aquí ya se ve por primera vez el Sauron que nosotros conocemos, el de la película, por lo menos ya se ve casi idéntico, y su contraparte de que es como un personaje élfico que antes de esto no se había visto así. Bueno, este personaje en particular, ese no es, pero wow, es que sí que va a estar enorme todo esto, llevar a esto que por cierto está súper bien en animación para el videojuego, para que se lleve realmente a un live action con este nivel de presupuesto que va a ser altísimo, $465 millones, solo la primera temporada, con una segunda aprobada y con otras 5 por cumplir en total. Bueno, se antoja que es... de verdad tiene un presupuesto casi como de llevar una nave al espacio o mandar algo a la luna o a otro planeta. Va a ser simplemente fuera de cabeza. Entonces, pero bueno, amigos, lo mismo, aunque no estamos literalmente recibiendo los comentarios en vivo, no dejen de decirme qué les gustaría un poco de este tema que platicáramos posteriormente. Por supuesto, el desarrollo de si sabemos algo más de los personajes, del elenco, si se sabe quién ya se revela, qué personajes se van a interpretar, algo más. Este secretismo que seguramente se va a ir de a poco, un poco rompiendo, y vamos a saber un poquito más. Qué interesante. Esto fue uno de los primeros mapas que Prime lanzó para dejar ver un poco, hacer la expectativa. Y en base a todos estos mapas es que también se fue desarrollando la teoría de que pues estamos hablando más bien de la segunda edad. La segunda edad que, para ser más claros, todos los hechos del Señor de los Anillos suceden en la tercera edad de la Tierra Media y ahora nos van a llevar a la segunda edad, que por lo menos, insisto, estamos hablando de en 10.000 años antes, o eventos que son de 3.000 a de 10.000 años antes. Seguro va a haber bastante. El prólogo de la primera imagen del Señor de los Anillos, básicamente creo que lo que como lo piensan desarrollar es que sea un prólogo que parta de un punto bastante primario en la historia y luego lo lleve a un mayor desarrollo. Estos mapas. Pero bueno, hay otros que desarrollen mejor estos temas. Yo solamente quiero compartirles lo que sabemos, este presupuesto enorme, algunos de los que sabemos que ya están confirmados en el elenco. Y ya. La verdad es que me estoy desvelando para hacer esto, platicar de esto que me encanta. En fin. Ahí viene la serie del Señor de los Anillos. Ya, un poco menos de un año falta. Un poco menos de un año. Se ve que va a estar muy buena.
Pero veamos, ¿qué más se me está yendo? No lo sé, que estoy olvidando. Pero bueno, como les digo, esto puede ser un tema que aparezca recurrentemente. De vez en cuando tenga noticias, seguramente saldré a decirlas en este mismo formato. A comentarles la emoción que se tiene. Si se cambia la fecha. No creo que se cambie la fecha, pero ya falta menos. Y se va a ir muy rápido, estoy seguro. Y pronto tendremos un avance. Pronto. No sé qué es lo que estoy dejando fuera. Me parece que ya toqué un poco todo lo que podría ser un paquete inicial para dejar más curiosidad y todo. No me avienten jitomates. De verdad creo que esto va a ser grandioso. Grandioso. Creo que solamente me va a aventar un jitomate quien de verdad no haya conocido la obra de Tolkien, no haya leído nada y de verdad tenga simplemente un desprecio a priori por algo que no conoce. Porque conociéndolo, esto solamente genera amor, admiración y una gran expectación. Pero bueno, seguiremos seguramente en otra ocasión. No olviden dejarme comentarios, suscriban al canal si aún no lo han hecho. Compartan, sí. Y bueno, yo soy Ulises Campos y nos vemos en la próxima charla.